Hola, ¿qué tal? Nosotras, las bachilleres Hernández Angie, Gisela Jaimes y mi persona Conesa Génesis, les vamos a hablar un poco sobre la semiología del sistema digestivo en los equinos, específicamente sobre la anamnesis y la historia clínica. Antes de comenzar a hablar sobre la exploración del aparato digestivo de los equinos, es necesario aprender y comprender alguna terminología esencial. En este caso tenemos que la anorexia es la ausencia total de ingesta de alimento. La arcada es el esfuerzo inútil de vómito o de regurgitación. Ascitis es la acumulación de líquido seroso en la cavidad peritoneal. Borborismo son los sonidos de borboteo, audibles en la auscultación del abdomen, causados por el peristaltismo intestinal y propulsión de ingesta, y gas por la luz intestinal. Se caracterizan por su intensidad, frecuencia, duración y tono. Bruxismo es un chillido de los dientes. Esta es una manifestación de dolor torácico, esofágico u oral. También se observan en enfermedades cerebrales. Caquexia es una marcada pérdida de peso o condición corporal con debilidad generalizada. La diarrea es una emisión de heces con exceso de contenido acuoso. La disentería es una diarrea causada por inflamación intestinal asociada con signos sistémicos como fiebre. Disfagia, sabemos que es la dificultad para deglutir. Disquesia es la defecación difícil o dolorosa. Estreñimiento, constipación, es la reducción de la frecuencia de defecación y de la cantidad de heces que se expulsan, las cuales suelen ser más secas de lo normal. Flatulencia es el aumento en la formación de gas en el estómago y el intestino, que se expulsan por el ano. Halitosis, mal olor en el aliento. Hematemesis, vómito con sangre. Hematequesia, sangre en las heces. Ictericia es la coloración amarillenta del paciente, causada por el depósito de pigmentos biliares en la piel y las mucosas. Melena son heces negras con aspecto de brea. Es la manifestación de una hemorragia en el tracto digestivo superior. Estómago, duodeno. El meteorismo es un cuadro clínico con dolor abdominal agudo, cólico, debido a un exceso de producción y o acúmulo de gas por retención en el tracto intestinal. Obstipación es la constipación por atonía colónica. Periodontitis es la inflamación de los tejidos de alrededor de los dientes o región periodontal. Polifagia es un apetito voraz. Tialismo es la producción excesiva de saliva. Regurgitación es la expulsión desde el esófago a través de la boca de comida, saliva o agua que no ha llegado al estómago. Cialorrea o babeo es la excreción excesiva de saliva por la boca como resultado del aumento de su producción. Tenesmo es el esfuerzo al defecar u orinar. Y el vómito es la expulsión enérgica de los contenidos procedentes del estómago a través de la boca. Para tener un buen diagnóstico es necesario tener suficientes datos de reseña para lograr también así una buena anamnesis. En el paciente con trastornos digestivos se tendrán en cuenta los siguientes datos. El biotipo, ya que en ocasiones trastornos digestivos como cólicos o constipación están en relación con razas de temperamento sanguíneo. El sexo. En la yegua se tendrá presente la existencia de cólicos gestacionales o posparto. El cólico puede presentarse por torsión uterina, hemorragia del ligamento ancho o ruptura del ciego durante el parto. En el semental pueden presentarse cólicos por hernias inguinales con contenido intestinal. La edad también es un factor determinante, ya que en las potrillas pueden haber retención de meconio en el día 1 e infecciones digestivas entre los días 1 y 4.
Los animales adultos pueden padecer úlceras gastroduodenales y cólicos por distintas causas. Las enfermedades parasitarias deben ser consideradas en todas las edades. El uso que se le da al animal. Ya que los caballos estabulados con un plan de ejercitación poco frecuente pueden desarrollar problemas digestivos. En cambio, los animales expuestos a trabajos intensos pueden deshidratarse si el aporte de bebida y minerales no es el adecuado. Acerca de la anamnesis, se debe preguntar sobre el motivo de consulta, cuándo iniciaron los signos, la duración, progresión o remisión de los mismos, cuál es el tipo de alimento que se le da al animal, cuál es su calidad, cantidad y frecuencia de suministro, entre otros. También es importante recoger información de probables padecimientos anteriores, cuáles fueron los tratamientos recibidos y cuál fue su respuesta, así como también sobre los planes sanitarios realizados, si hubo vacunación, desparasitación, cuál es su fecha y su frecuencia. Algunas de las preguntas como modo de ejemplo son las que se encuentran en esta diapositiva. En esas tenemos, ¿disminuyó la ingesta de alimento en los últimos días? ¿Hubo cambios en la dieta? ¿Es seguro el alimento que se le está proporcionando, si es de pastoreo o de ración? ¿El comportamiento del animal es normal? ¿Está deprimido o excitado? ¿Se realizaron algunos tratamientos previos? ¿O si se realizó un plan antiparasitario? De igual forma, se debe incluir también lo que es la anamnesis ambiental. En equinos, se debe obtener información referida al ambiente, en cuanto a la cantidad y distribución de comederos y bebederos y la facilidad de acceso a los mismos, así como también el estado de la cama y el manejo general de los animales. Si viven en caballerizas o a campo, cuál es el tipo y forma de racionamiento del alimento, como ya mencioné antes, la cantidad y la calidad del mismo. Y todo esto también va a depender del tipo de actividad que realizan los caballos. A modo de ejemplo, podemos tener un propietario que nos relate que su animal tiene dificultad o dolor al defecar, o que hay sangre en la materia fecal, que es lo que se conoce como hematoquesia, y esto nos puede orientar a que hay una patología a nivel del colon o recto, así como también puede ser otro caso de que el animal tiene dificultad en la aprehensión de los alimentos, o que presenta cialorrea o dificultad en la masticación o dificultad en la deglución. Entonces esto nos indica que puede haber una patología a nivel de la boca, así como también puede ser que un animal baje de peso a consecuencia de una diarrea fétida, y esto posiblemente nos puede orientar a que puede ser un síndrome de mala absorción o de mala digestión. Y esto nos indica la importancia de lo que es la anamnesis o todos esos datos que nos proporciona el propietario, que nos ayudan a orientarnos a un posible diagnóstico. En el examen objetivo general vamos a realizar también lo que es el examen físico. Estos exámenes tienen como objetivo determinar el estado de salud del equino. En este examen nos orientaremos a la búsqueda de signos que tengan correlación con las enfermedades digestivas. Principalmente vamos a realizar una inspección a distancia con el animal en estación, donde se observará el aspecto general del mismo. Esto incluyendo la condición corporal, la calidad del del manto piloso y piel, aptitudes, comportamientos, entre otros. En cuanto a la calidad del manto piloso y piel, en algunas enfermedades digestivas, como el síndrome de mala absorción intestinal, puede haber lesiones cutáneas y alopecia. En carencias nutricionales o parasitosis o consumo de tóxicos, esto se puede ver reflejado en el manto piloso, como decoloraciones, así como también de pelo hirsuto y pelo quebradizo. En cuanto a las actitudes, dentro de las enfermedades digestivas, las actitudes comprenden lo que es el comportamiento, las facies y las posturas, pero no suelen estar relacionadas directamente con enfermedades digestivas, sino que las dolencias
pueden estar relacionadas con otros sistemas. Sin embargo, debemos correlacionarlas con los datos de la anamnesis para determinar si el problema es digestivo. En cuanto a las facies, en los caballos excesivamente delgados o con emaciación extrema, puede observarse una fascia somnolienta, que no es más que una expresión como de debilidad o una expresión deprimente, que esto es a causa de la poca energía que poseen. En los animales que manifiestan dolor, puede observarse una fascia ansiosa, dolorosa, de acuerdo a la intensidad del mismo. En cuanto al comportamiento, en los caballos con desnutrición puede observarse depresión. En los casos graves pueden presentar sopor y coma, definiéndose como sopor a un estado natural, o sea, de sueño, que el animal se despierta frente a estímulos de distinta intensidad. Y coma, incapacidad absoluta de despertar. En el síndrome de cólico, los signos suelen ser variables, pudiendo observarse excitación y en los casos graves sopor y coma. La marcha suele estar afectada o abolida en los caballos que presentan desnutrición severa por debilidad. En los casos de cólico, el paciente puede rehusarse a la marcha. En cuanto a los movimientos, en las afecciones orales, como por ejemplo las úlceras, los caballos presentan dificultad en la masticación, realizando movimientos anormales, dejando caer el alimento o directamente rehusándose a comer. En los casos de úlceras gastroduodenales, el paciente presenta bostezos y bruxismo. Durante el cólico, suelen presentarse un conjunto de movimientos variables de acuerdo a la intensidad del dolor, como excavar el suelo con los miembros torácicos, golpearse el abdomen con los miembros pelvianos, rodar o permanecer en el decúbito lateral con movimientos de los miembros, entre otros. Se debe evaluar como clínico también las constantes fisiológicas. Es frecuente que en alteraciones del aparato digestivo que presentan signos de cólico o diarrea se produzcan alteraciones a nivel hídrico intersticial e intravascular, así como también en pérdida de electrolitos y desequilibrio ácido-base. Por tanto, es de importancia semiológica la evaluación de todas estas constantes fisiológicas. En cuanto a el pulso arterial, un pulso con frecuencia creciente y disminución del tono indica compromiso circulatorio y shock inminente. Estos signos están presentes en el cólico y son de pronóstico grave. En la frecuencia cardíaca, los incrementos de la frecuencia cardíaca y del pulso son un indicador indirecto del nivel de dolor. En los casos de dolor abdominal agudo, se asocia con deshidratación, retorno venoso reducido y toxemia. En cuanto a las membranas mucosas aparentes, la pérdida de brillo es una manifestación de deshidratación. En animales desnutridos, la coloración puede ser pálida a causa de una posible anemia. Y en los casos de cólico se puede observar pérdida de brillo y coloración anormal, desde hiperémica hasta rojo ladrillo. La mucosa ictérica puede presentarse en algunas alteraciones hepáticas u obstrucción de vías biliares. El tiempo de llenado capilar. Un tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos indica que la perfusión, la hidratación y la presión periférica están deterioradas. Este signo se asocia con cambios de coloración y sequedad en las mucosas y se presenta en los casos de deshidratación o de cólicos. En cuanto a los nódulos linfáticos, es importante palpar lo que son los nódulos submandibulares y así se descartan enfermedades orofaringeas. En la frecuencia respiratoria puede observarse taquipnea con amplitud superficial en la acidosis metabólica o a causa del dolor en el síndrome del cólico agudo. Y en lo que respecta al tiempo de retorno del pliegue cutáneo, que es una manera de evaluar el estado de hidratación del paciente, el cual consiste en colocar de lado al animal y tomar con el dedo pulgar e índice un pliegue de piel en la tabla del cuello y luego soltarlo.
Lo normal es que la piel retorne rápidamente a su posición luego de soltarla. Si esto no sucede, se debe evaluar el tiempo en segundos que tarda en recuperar su posición normal. Más de 2 segundos equivale a un 4% de deshidratación. Entre 5 a 10 segundos equivale a mayor de 10% de deshidratación. Y por último, en cuanto a la temperatura rectal, una temperatura superior a 39,5 grados sugiere la presencia de un proceso inflamatorio o infeccioso como colitis, enteritis, peritonitis o pleuritis. La hipotermia con taquicardia indica compromiso circulatorio y shock potencial. El estado nutricional de cada tipo de caballo se puede medir mediante la escala de Henke. Esto es un método visual y manual que evalúa la cantidad de grasa corporal que presentan los equinos. Este se basa en la observación de las siguientes zonas anatómicas: el borde dorsal del cuello, la espalda, la cruz, el dorso, las costillas y alrededor de la base de la cola. Por la raza de caballo y el tipo de condición corporal, se almacena más grasa en un sitio que en otro. Es por ello que se evalúan todas estas partes. La condición corporal de los equinos va a variar en un rango del 1 al 9, siendo el ideal la que va entre 3 y 5. Esto va a depender de la edad y de la raza del caballo. Como número 1 tenemos un caballo con una extrema emaciación. Aquí es debido a un adelgazamiento patológico. Se observa una proyección destacada de las apófisis espinosas, las costillas y la base de la cola, así como también de las puntas óseas. Las estructuras óseas de la cruz, los hombros y el cuello se visualizan con facilidad. No se encuentra tejido graso alguno. En el número 2 observamos un caballo muy delgado o emaciado. Se observa una mínima capa de grasa a nivel de la base de las apófisis espinosas. Las apófisis transversas de las vértebras lumbares se perciben redondeadas. Las apófisis espinosas de las costillas, la base de la cola y las puntas óseas son prominentes. Es posible apreciar diferencias débilmente las estructuras de la cruz, los hombros y el cuello. Número 3 observamos un caballo delgado. La grasa abarca la mitad de las apófisis espinosas. Las apófisis transversas no se pueden percibir. Hay una ligera cobertura sobre las costillas. Las apófisis espinosas y las costillas se distinguen con facilidad. La base de la cola es prominente, pero no se puede distinguir con facilidad las vértebras individuales. Los puntos óseos visibles aparecen redondeados, pero siguen identificándose con facilidad. La cruz, los hombros y el cuello están acentuados. En el número 4 observamos un caballo moderadamente delgado. Aquí no hay pliegue a lo largo del dorso del caballo, que va perdiendo el delineamiento externo de las costillas. La prominencia de la base de la cola depende de la conformación, pudiendo percibirse grasa alrededor de la misma. La cruz, los hombros y el cuello no muestran una delgadez obvia. En el número 5, el estado del caballo va a ser moderado. Hay un dorso nivelado. Las costillas del caballo no pueden diferenciarse visualmente, pero al palparse con facilidad, sí se sentirán. La grasa alrededor de la base de la cola comienza a notarse esponjosa. La cruz aparece redondeada sobre la zona de las apófisis espinosas. Los hombros y el cuello se unen al cuerpo sin diferenciación. En el número 6 observamos un caballo moderadamente gordo. Puede observarse la formación de ligeros pliegues en el dorso del caballo. La grasa presente sobre las costillas se percibe esponjosa y con cuerpo. La grasa localizada alrededor de la base de la cola se percibe blanda.
La grasa comienza a depositarse junto a los lados de la cruz, detrás de los hombros y junto a los lados del cuello. En el número 7 observamos un caballo gordo. Puede haber pliegues en el dorso del caballo. Se pueden percibir las costillas individuales, pero también se nota un relleno adiposo entre ellas. La grasa alrededor de la base de la cola es blanda y además se deposita junto a la cruz, detrás de los hombros y en el cuello. En el número 8 observamos un caballo obeso. Aquí hay una presencia de pliegues en el dorso. Dificultades para notar las costillas. La grasa localizada alrededor de la base de la cola es muy blanda. El área junto a la cruz y detrás de los hombros está rellena de grasas. Hay un notable engrosamiento del cuello. Y en el número 9 observamos un caballo extremadamente obeso. Se suma al punto anterior depósitos de grasas en medial a los muslos, panículos adiposos sobre las costillas y flancos poco demarcados por depósitos grasos. En la exploración funcional se debe evaluar el apetito, la sed, la aprehensión, masticación y deglución. En cuanto al apetito y la sed, se evalúan conjuntamente por la avidez con que el animal toma el alimento o el agua. Este se evalúa mediante la duración de la ingesta de la comida o bebida, por la velocidad de los movimientos masticatorios y por la cantidad total de comida o bebida que ingiere. La polifagia es el aumento del apetito o un apetito voraz y puede deberse a dietas alimenticias deficientes, a parasitismo, síndrome de mala absorción, a la imposibilidad de la utilización de nutrientes o a afecciones cerebrales en las cuales el animal pierde la sensación de plenitud. La oligofagia puede deberse a enfermedades graves del aparato digestivo, estados febriles, alteraciones del sensorio, pérdida de agua corporal, entre otros. Un apetito irregular, definiéndose a cuando el animal acepta determinados alimentos y rechaza otros, puede estar relacionado con procesos dolorosos o también a obstáculos mecánicos en cavidad bucal, faringia o esófago. Lo que conocemos como pica, que es cuando el animal ingiere sustancias no alimenticias. Esto nos indica un déficit de minerales o vitaminas, así como también de aminoácidos en la dieta. Y puede presentarse de forma pasajera en enfermedades digestivas, sin embargo, pueden originar un abdomen agudo. La evaluación del grado de apetito tiene un valor semiológico importante a la hora de emitir un pronóstico, como por ejemplo, la recuperación del apetito durante una enfermedad es un signo de pronóstico favorable, mientras que la pérdida del mismo en determinadas enfermedades es indicativo de recaída y por lo tanto de un pronóstico desfavorable. El aumento de la sed facilita el diagnóstico de algunas enfermedades, como por ejemplo diabetes, insuficiencia renal, estado febril, entre otros. En cuanto a la aprehensión, que es la forma que tiene el animal de recolectar o tomar el alimento y llevarlo a la boca, en equinos, la principal estructura prensil es el labio superior, el cual es sensible, móvil y fuerte. La aprehensión puede estar imposibilitada por causas mecánicas como fractura, luxación temporomandibular, alteraciones cervicales o también por causas dolorosas, ya sean localizadas en los labios, en las encías, dientes, lengua, en la musculatura de cabeza y cuello, etc. Causas paralíticas como parálisis del nervio facial o trigémino, también por causas infecciosas como tétanos y también donde se puede producir contractura del músculo massétero. También hay en enfermedades como que afectan el encéfalo, así como también la meningitis y el hidrocéfalo. En cuanto a la masticación, la alteración de esta función fisiológica compromete la nutrición y altera los órganos de la digestión, dado que se ingiere menor cantidad de alimento o se hace de una manera que no puede ser digerido. La masticación se puede ver alterada debido a procesos dolorosos
de los órganos que intervienen, como por ejemplo los dientes, la mucosa bucal, encías, lenguas, etc. También puede estar alterada por causas mecánicas, como por ejemplo la presencia de tumores o la presencia de tumefacciones de la lengua, presencia de cuerpos extraños, etc. En los equinos, cuando existen puntas dentarias que lastiman las mejillas o los bordes de la lengua, la masticación es dificultosa y dolorosa, deglutiendo los granos enteros y parte del alimento cae de la boca. Por lo tanto, hay una mala absorción de estos nutrientes. Y en cuanto a la salivación, el aumento de la producción de la saliva, así como la cialorrea, se puede deber a procesos inflamatorios de la boca, como la glositis, gingivitis, y también a ciertas enfermedades neurológicas, como epilepsia, intoxicaciones o ciertos fármacos, van a provocar un aumento de obstrucción de los conductos secretorios de las glándulas salivales o por enfermedades febriles, etc. Por último, en cuanto a la deglución, el animal presenta disfagia o el animal que presenta disfagia se esfuerza por tragar, estira el cuello, baja la cabeza y emite ruidos particulares. Los alimentos vuelven a la cavidad bucal y en el equino salen por los hollares, ya sea por causas mecánicas como cuerpos extraños, tumores, luxación, etc. O también como parálisis del mastéter o de la lengua. De modo que se debe hacer esta exploración funcional, ya que en algunas de estas estructuras o puntos mencionados puede estar el origen de la patología digestiva. Bueno, muchas gracias por su atención.